Adelante, doctora, y muchas gracias. Buenas tardes, gracias por la presentación. Yo soy la doctora Dulce Melo, trabajo en el Laboratorio de Ingeniería de Superficies del Tecnológico de Monterrey, del Campus Estado de México, y agradezco mucho la invitación para dar esta plática. El Laboratorio de Ingeniería de Superficies del Tecnológico de Monterrey se encuentra en el Estado de México. Nosotros formamos parte del grupo de enfoque de nanomateriales y nos dedicamos a todo lo que tiene que ver con tratamientos termoquímicos asistidos por plasma, desde nitruración iónica, recubrimientos PVD, algunos recubrimientos de difusión como postdescarga microondas, y todos ellos encaminados a mejorar las propiedades en la superficie de los materiales. Entonces, el día de hoy les voy a hablar un poco del trabajo que hacemos, de las cosas que podemos modificar y de los resultados que hemos obtenido en nuestra investigación. Para comenzar, pues hay que definir lo que es ingeniería de superficies. Esta va a ser una actividad que es multidisciplinaria y se trata de adaptar propiedades a la superficie de diferentes componentes para que mejoren su funcionalidad y su servicio. También puede ser un tratamiento en la superficie de nuestro material o en regiones cercanas a la superficie para permitir que esta zona de nuestro material realice funciones distintas a las que estaba diseñado originalmente la mayor parte del material. La razón de la modificación superficial de materiales es porque necesitamos mejorar alguna condición en ellas, en la superficie de nuestro material. De las propiedades benéficas podemos tener mejora en la resistencia a la corrosión, en la resistencia al desgaste, o alguna propiedad, por ejemplo, de mejorar la continuidad eléctrica del material. ¿Cómo lo vamos a conseguir? Pues mediante un cambio metalúrgico en la superficie, un cambio en la microestructura de nuestro material. Por ejemplo, un calentamiento o enfriamiento rápido puede producir un refinamiento del grano en la superficie, y eso puede darnos como resultado una mejora en propiedades mecánicas, pero también en la resistencia a la corrosión. Podemos también hacer un cambio químico en la superficie, es decir, cambiar por difusión la composición en el borde de nuestro material, es decir, introducir algún material como nitrógeno o carbono para que se formen nuevos compuestos y por lo tanto podamos tener propiedades diferentes. Y finalmente tenemos la adición de una capa superficial o recubrimiento. En esta parte se involucran muchas técnicas, como las técnicas de evaporación de materiales, ya sea por vía física o química, la fabricación de recubrimientos cerámicos por diferentes técnicas, la aplicación de pinturas y el uso de nanopartículas para mejorar el desempeño de los materiales, como te los expliqué o se los mencioné. Necesitamos saber cuál es la aplicación de este tipo de recubrimientos para saber qué características, qué composición y cuál va a ser el método por el cual nosotros vamos a hacer esa modificación. Ejemplos del día a día de esta modificación superficial la tenemos en algunas piezas cromadas. Nosotros utilizamos algunos aceros a los cuales se le pone un recubrimiento rico en cromo que le da ese acabado brilloso, que es con fines estéticos en algunos casos, en otros casos es para resistencia a la corrosión. Tenemos el caso de las cubetas galvanizadas, que son componentes que utilizamos todos los días y que este recubrimiento permite que la lámina de acero con la que se fabrica no se corroa tan fácilmente. Otro ejemplo es el endurecimiento superficial de engranes. Estos engranes se producen por diferentes procesos y en algunos casos se hace una modificación en el borde de los dientes de estos engranes para evitar su desgaste. De las superficies que se han estado utilizando últimamente son los recubrimientos de tipo hidrofóbico, quiere decir que no se humectan o no se mojan fácilmente con agua o con algún otro líquido. Y lo que se busca con esta modificación superficial es tratar de imitar las estructuras que tenemos en la naturaleza, algunas estructuras como nanowires o pequeñas figuras geométricas de tamaño milimétrico o nanométrico en la superficie, nos permiten tener esta condición en la que no existe la humectabilidad o mojabilidad. El ejemplo que creo que podría ser de mayor interés para lo que estamos viviendo en esta pandemia es el tratamiento de superficies para que sean resistentes a virus y bacterias. Ya hay algunos estudios en los que se tratan las superficies de diferentes materiales para evitar la propagación o el tiempo de vida de este tipo de organismos. La ingeniería de superficies estudia algunas propiedades de estos sistemas que existen en la superficie de nuestro material.
vamos a hablar del sustrato como la pieza en sí. De él podemos estudiar sus propiedades mecánicas, térmicas o incluso magnéticas si es que las puede tener. Vamos a estudiar las propiedades en la intercara como fenómenos de la adhesión, coeficientes de expansión, de limpieza, de rugosidad o algunas barreras de difusión. Cuando nosotros agregamos un recubrimiento, tenemos que estudiar la composición que existe del recubrimiento, si está adherido, si no está adherido, si existen agrietamientos o defectos o si hay esfuerzos residuales. ¿Qué van a ser estos esfuerzos que se generan por el crecimiento de algunas películas delgadas? Y finalmente, vamos a estudiar la superficie como tal, qué rugosidad tiene, si se erosiona, si no, si tiene resistencia al desgaste, si tiene buen coeficiente de fricción cuando lo ocupamos en un sistema, si es una capa porosa, si es resistente a la oxidación o corrosión, o si puede tener algunas propiedades eléctricas. Como ejemplos de aplicación de la ingeniería de superficies o de esta modificación superficial, tenemos la nitruración iónica. La nitruración iónica consiste en la ionización de un gas sobre la superficie de un material y mediante esta excitación por plasma vamos a provocar que nitrógeno difunda al interior de algunos aceros para formar una zona de difusión y en el borde una capa nitrurada. ¿Eso para qué nos va a servir? Pues para formar un cambio gradual en propiedades mecánicas de estos materiales. ¿Cuál es la ventaja de tener nitruración iónica con respecto a otro tipo de nitruración, por ejemplo, por sales o por gases? Pues que en este caso nuestra materia prima es la pieza que vamos a nitrurar y los gases que vamos a ocupar generalmente van a ser argón como gas de trabajo y nitrógeno como gas reactivo, es decir, no tenemos un desecho o residuo que contamine el ambiente. ¿Cómo va a suceder esta nitruración? Pues vamos a tener nitrógeno que va a comenzar a difundir al interior de nuestro material y va a comenzar a formar precipitados en el borde de esta pinza. Como es una capa difusa, va a estar bien anclada a la superficie y va a mejorar mucho su comportamiento mecánico. Aquí hay un ejemplo de las estructuras que podemos ver en el interior de nuestro material. El ejemplo que pongo en la pantalla es de hierro puro. La nitruración de hierro puro nos permite formar diferentes fases de nitruros en la superficie y en algunas de ellas vamos a tener poros, en las otras no. Y del otro lado podemos tener capas que pueden ser de difusión o capas compuestas que pueden tener algunas propiedades de resistencia a la corrosión o de resistencia al desgaste, y las capas difusas nos pueden mejorar la dureza y la resistencia a la fatiga de nuestro material. ¿Cómo formamos esta capa? Pues mediante estos plasmas de la interacción en la superficie provocamos la difusión de nitrógeno y por lo tanto la formación de todos estos compuestos al interior de nuestro material. Si continuamos con el ejemplo del hierro puro, la primera micrografía que tenemos al lado izquierdo es de hierro puro, una placa de hierro tal cual la recibimos después de comprarla, y la que tenemos al lado derecho es cómo se vería la microestructura en la superficie de un hierro nitrurado. Y lo que observamos es un cambio en las fases que están presentes. Cada una de las tonalidades que observamos en esa superficie va a ser una fase completamente diferente y cada una va a tener propiedades mecánicas particulares. Esto le confiere a este material una mejora en la resistencia al desgaste y en la dureza superficial. ¿Qué pasa cuando nosotros no tenemos hierro puro, sino tenemos aleaciones con diferentes composiciones? Pues que esas capas de difusión o esas capas compuestas de nitruros van a tener estructuras diferentes, pero eso no quita que tengamos una mejora en el comportamiento mecánico de nuestros materiales. Aquí tenemos un ejemplo de la principal ventaja de tener estas capas nitruradas y es la mejora en la dureza superficial. Si nosotros medimos la dureza del borde hacia el interior de nuestro material, lo que vamos a ver es que la dureza va a ser mayor y va a ir disminuyendo conforme nosotros nos acercamos al centro de nuestra pieza. Es decir, tenemos una capa que tiene propiedades que van cambiando gradualmente hasta llegar a la superficie. Los dos ejemplos que les presento, el primero es un acero inoxidable y el otro es un acero H13, y en los dos casos tenemos dureza en el orden de 1600 Vickers para la superficie, mientras que la dureza inicial para el caso del acero inoxidable
estaba cerca de los 250 Vickers, y la del acero H3 estaba cerca de 300 Vickers. La imagen que está del lado izquierdo en la parte baja es de una de nuestras alumnas de hace algunos años, que llevó a uno de los reactores que tenemos en el laboratorio a hacer un proceso de modificación superficial de un cortador para una de sus clases de diseño mecánico. Lo que hicimos fue tal cual formar un plasma en la superficie, provocar esta ionización de los gases y ayudar a que el nitrógeno penetre más fácil a la superficie de nuestro material. Otro de los reactores que tenemos en el laboratorio nos permite evaporación catódica reactiva, o lo que se conoce como la técnica PVD de Reactive Magneton Sputtering. Y lo que ocupamos en esta técnica es gases, nuevamente un gas de trabajo, un gas reactivo, y en este caso nuestro gas de trabajo nuevamente va a ser argón. Nuestro gas reactivo puede ser oxígeno, puede ser nitrógeno, y nosotros partimos de metales puros, que son blancos o tabletas de estos metales con una alta pureza, y mediante las interacciones que existen del plasma con esta superficie vamos a generar el movimiento de átomos para recubrir en la parte de arriba los materiales que consideramos como sustratos. Podemos tener películas delgadas del orden de los 200 o 300 nanómetros hasta películas de 2 micras. Y estas pueden ser de los metales base, que generalmente nosotros trabajamos con zinc, silicio, cromo, titanio y aluminio, o pueden ser de los óxidos de estos elementos o nitruros de algunos de ellos. La imagen del lado derecho, en la parte baja, muestra los sistemas que nosotros trabajamos: un sustrato, que es el material base, una capa de adhesión para mantener adherido la capa de óxido que nosotros queremos utilizar, y este sistema ha funcionado para diferentes aplicaciones. El ejemplo es de capas de óxido de cromo, pero hemos fabricado nitros de aluminio, óxidos de silicio, óxidos de cromo e incluso óxidos de zinc. Y la imagen de la parte central pues es nada más una imagen de uno de los plasmas que nosotros utilizamos. ¿Para qué los hemos utilizado? Pues esta capa de óxido de cromo que les mostré, la hemos utilizado como una protección contra la corrosión. El sistema que nosotros hemos estudiado por varios años se conoce como corrosión por metal dusting. Es una corrosión muy particular que afecta aleaciones base níquel, hierro o cobalto cuando tenemos atmósferas ricas en carbono a temperaturas altas, entre los 600 y los 900 grados centígrados, donde se presentan estas condiciones principalmente en la industria petroquímica y de reducción directa de hierro. ¿Qué pasa? Pues que con el tiempo y la interacción del carbono con estas superficies se vuelve en polvo, y por eso lleva este nombre. Nosotros hemos tratado de resolver el problema fabricando recubrimientos sobre estos materiales, principalmente óxidos como cromo y óxido de aluminio. Y la razón de utilizar estos óxidos es que forman una barrera que evita la difusión de carbono hacia el interior de nuestro material. ¿Cómo lo hemos formado? Pues tratando de que las propiedades mecánicas de la superficie de nuestros recubrimientos de nuestros recubrimientos no provoquen un desprendimiento, porque cuando hablamos de modificación superficial siempre vamos a tener fenómenos de esfuerzos residuales, y una de las causas, uno de los efectos que nos puede dar este crecimiento con esfuerzos residuales es el desprendimiento de recubrimiento. ¿Cómo trabajamos? Pues tenemos un sustrato metálico y sobre él ponemos una capa cerámica. Cuando hablamos de metal dusting, nosotros hemos estado trabajando con aceros de grado actinítico, que son los que se corroen fácilmente por esta técnica. Es interesante estudiarlo porque los aceros inoxidables en otras condiciones agresivas, incluso en medios ácidos o básicos, funcionan muy bien. Pero si nosotros elevamos la temperatura y ponemos un poco de carbono, este material se va a volver polvo. Lo que hemos hecho son configuraciones de diferentes óxidos para evitar este proceso corrosivo. Hemos trabajado en el crecimiento de películas de óxidos con diferentes parámetros de proceso
para mejorar la adhesión, las propiedades mecánicas y su desempeño incluso al desgaste. En una de las imágenes, la que está en la parte de abajo izquierda, tenemos un análisis termogravimétrico. Es la forma en la que nosotros analizamos la resistencia al desgaste de estos materiales. Y lo que vamos a hacer es simular una atmósfera corrosiva para nuestro sustrato. Ponemos un gas rico en carbono a una temperatura alta, generalmente 800-850 grados centígrados, y dejamos que la termobalanza registre la ganancia en peso después de cierto tiempo. Lo que hemos obtenido es que cuando nuestro material no está recubierto, se forman muchos precipitados en la superficie, en su mayoría óxidos y carburos. Y nosotros, al aplicar un recubrimiento, evitamos toda esa formación de óxidos y carburos, protegiendo a nuestro material de este tipo de corrosión. A veces nosotros analizamos esta resistencia a la corrosión y nos damos cuenta que además de ser materiales que soportan bien este proceso corrosivo, también pueden resistir muy bien el desgaste, y el desgaste lo medimos mediante una técnica de pin on disc con un par cerámico para ver cuánto tiempo nuestro recubrimiento es estable en estas condiciones. De las cosas que más nos han llamado la atención es que algunos óxidos de los que hemos formado tienen un bajo coeficiente de fricción. Para llegar a este resultado, nosotros trabajamos con lo que son las estructuras multicapas. ¿Por qué hay que hablar de una estructura multicapa? Porque estamos haciendo un recubrimiento cerámico sobre un material metálico. De inicio son materiales que tienen propiedades mecánicas y térmicas muy diferentes, y cuando nosotros tratamos de ponerlos juntos, es posible que no se adhieran los cerámicos a nuestro material metálico. ¿Qué pasa? Pues que nosotros inicialmente teníamos nuestro sustrato, que es un acero, colocábamos una capa de adhesión y sobre ella colocábamos una capa de óxidos. Esto, permítanme hacer esta pequeña forma de explicarlo mediante esta simulación. Vamos a hablar de algo muy común que tenemos en casa, es un colchón. Si nosotros tenemos un colchón y a ese colchón le ponemos una placa de vidrio, ya a alguien se le ocurre brincar sobre esa capa de vidrio, lo que va a pasar con ese vidrio es que ese vidrio se va a romper, porque las propiedades que tiene el colchón y las propiedades que tiene el vidrio son completamente diferentes. Ahora, si nosotros utilizamos un colchón y luego ponemos una placa de madera y sobre ella colocamos esa misma placa de vidrio, el que se rompa ese vidrio o no va a depender completamente de las características que tenga la madera que nosotros pusimos como capa intermedia. Entonces, nosotros encontramos que trabajando con estructuras de tipo multicapa, donde vamos graduando las propiedades mecánicas de nuestros cerámicos, podemos encontrar buenos resultados en cuanto a resistencia a la corrosión de estos materiales. El ejemplo, los resultados que hemos obtenido son para corrosión de un acero HK40, y lo que observamos es que cuando tenemos nuestro sustrato y ponemos directamente la capa de adhesión y nuestra capa de óxidos, generalmente vamos a tener fracturas de nuestro recubrimiento, y eso lo que vamos a tener es que cuando lo ponemos en un tema de corrosión, pues nuestro material se va a corroer porque ya está roto. En cambio, cuando nosotros ocupamos estas estructuras de tipo multicapa en la que vamos graduando propiedades mecánicas, lo que va a pasar es que tenemos un mejor desempeño de nuestro recubrimiento, y en nuestro caso nos ha funcionado graduando la manera en la que suministramos el gas reactivo dentro de nuestra cámara. Como ya les mencionaba, no es tan sencillo decir voy a hacer películas delgadas sobre un material. Hay muchas cosas que se generan durante todo el proceso, y una de las cosas que siempre vamos a tener presentes son los esfuerzos residuales, que van a ser las tensiones que va a tener nuestro material por efecto del crecimiento de la película sobre el sustrato. Estos esfuerzos residuales pueden ser de compresión o de tensión, y se van a traducir simple y sencillamente en fracturas o fisuras de nuestro recubrimiento. Si nosotros entendemos cómo va a crecer nuestro recubrimiento, podemos tratar de evitar estos esfuerzos residuales o reducirlos de alguna manera considerable,
para evitar el desprendimiento de las películas y que tengan un buen soporte mecánico durante la aplicación. Cuando ya logramos que nuestro recubrimiento quede bien adherido a o que no tenga estos esfuerzos residuales o fracturas producidas por esfuerzos residuales, una de las técnicas para saber si está bien adherido es el ensayo de adhesión, que se conoce como scratch test. Y en este caso ocupamos una punta de diamante que raya la superficie de nuestro material y provoca un desprendimiento, este desprendimiento está generado alrededor de la huella de scratch. ¿Qué analizamos nosotros? Pues hay atlas de fractura y nosotros analizamos cuál es la forma de la fractura que se generó y con eso podemos relacionar las propiedades que tiene el sustrato y las propiedades que tiene la película. Es decir, tratamos de analizar nuestro sistema y generalmente las películas que tienen buena adhesión, para el caso de corrosión, también van a ser las películas que ganan menor peso cuando la aplicamos en un sustrato y lo ponemos en una atmósfera corrosiva. Cuando no existe la posibilidad de tener un scratch test, sobre todo ahora en esta pandemia que muchos laboratorios han estado cerrados, una alternativa es utilizar el ensayo de adhesión, que utiliza el durómetro Rodwell-C, que es la norma BDI 3198. Y esta técnica consiste en hacer una indentación en nuestro material y lo que vamos a tratar es de producir fracturas sobre esta película delgada que nosotros producimos. Si nosotros analizamos las fracturas que se forman, podemos decir si las fallas que se presentan son aceptables o son no aceptables, y con eso nosotros podemos saber si este recubrimiento está bien adherido o no. Les estoy hablando en este caso de películas delgadas, pero esta técnica también se aplica para ver cómo funciona la adhesión de algunas películas como pinturas sobre láminas metálicas. De los otros materiales que hemos trabajado, uno de ellos es el nitruro de titanio. El nitruro de titanio es un material biocompatible y tiene aplicaciones biomédicas. Nosotros hemos estudiado el crecimiento de este nitruro de titanio, también hemos analizado sus propiedades mecánicas y hemos encontrado algunas condiciones en las que el nitruro de titanio se queda bien adherido sobre la superficie y tiene también buen desempeño mecánico. Principalmente buscamos que este nitruro de titanio tenga buena resistencia al desgaste si queremos utilizarlo como un recubrimiento para prótesis. Aquí hay que hablar de los pares tribológicos. Los sistemas en los que va a estar trabajando este componente pues generalmente son aleaciones biocompatibles. Por ejemplo, el 316L, el titanio 6, aluminio 4 vanadio, cobalto, cromo, molibdeno. Pero algunos de ellos, cuando están en desgaste con algunos componentes, empiezan a desgastarse y puede provocar alguna inflamación en este tipo de prótesis. Lo que se busca con la aplicación de recubrimientos es evitar este proceso de desgaste y buscamos también incrementar el tiempo de vida de este componente. Aquí les muestro unos ejemplos. El pin-on-disc es tal cual. En estos ensayos, sobre todo la imagen que les presento es un ensayo en seco. Ponemos nuestra muestra con el recubrimiento y después ponemos un par tribológico, que en este caso era un acero, que estaba en contacto con la superficie. La parte de abajo comienza a dar vueltas y nosotros medimos la distancia que recorre la bola sobre esa superficie, al mismo tiempo que registramos el cambio en el coeficiente de fricción y posteriormente analizamos las huellas de desgaste. En algunos casos vemos que hay un desgaste considerable, aunque tenga recubrimiento, pero hay recubrimientos que funcionan muy bien, el coeficiente de fricción va a ser bajo y el desgaste que tenemos sobre la superficie también lo va a hacer. Como les menciono, va a haber muchas aplicaciones. Una de las que nosotros hemos estudiado es la de fabricación de recubrimientos o películas delgadas de materiales piezoeléctricos. Uno de ellos es el nitruro de aluminio y buscamos utilizarlo en sensores para detección de enfermedades en etapas tempranas. Lo que buscamos en estos recubrimientos es que, además de ser estables en cuanto a la composición e inertes químicamente, es que tengan una orientación cristalina particular. En el caso del nitruro de aluminio se puede formar en dos fases importantes, una es una estructura cúbica y otra es una estructura hexagonal, pero la fase que es piezoeléctrica es la hexagonal y debe tener una orientación preferencial.
y sobre su eje C, es decir, deben de crecer sobre el eje más largo de la celda hexagonal. ¿Qué tratamos de hacer con estos recubrimientos? Pues ponerlos sobre un sustrato y sobre el recubrimiento hacer una capa de reconocimiento con anticuerpos que mediante algunos transductores podamos detectar una señal y saber cómo está vibrando o cómo está oscilando este piso eléctrico, y esto lo podemos relacionar con la presencia o no de anticuerpos particulares de estos sistemas de detección. El otro que estamos utilizando tiene las mismas configuraciones, que es el óxido de zinc, también es hexagonal, también necesitamos orientación preferencial y tratamos de en algún momento podamos aplicarlo a sensores de tipo FBAR o de tipo SO. ¿En qué van a cambiar? Pues en la forma en la que están conectados los electrodos, y pues el hacerlo de una forma o de otra implica que nosotros crezcamos este recubrimiento con espesores particulares y con propiedades mecánicas también particulares. Hace un par de años tuve oportunidad de ir a MIT a hacer una estancia postdoctoral, y la razón de esta visita fue tratar de aplicar esta modificación superficial de materiales a sustratos impresos por 3D. Estos sustratos impresos por 3D se diseñaron para fabricar emisores de electrospray. Lo que hacemos con los emisores de electrospray es que ponemos un líquido iónico y mediante diferencias de potencial, electrodos colectores y electrodos extractores, podemos generar un movimiento de este líquido iónico. Cuando nosotros movemos este líquido iónico podemos generar un impulso, y esto se puede utilizar en propulsión. ¿Pero qué necesitamos para que sea funcional? Pues lo primero es diseñarlo lo más pequeño posible. En impresión 3D tenemos la dificultad de que hay cosas que no se pueden hacer tan pequeñas, tienen algunas limitantes por el proceso de fabricación, si es de metal o de resina. Y necesitamos, además de que tenga una buena resolución la impresora, que la superficie sea fácilmente humectable con este tipo de líquidos iónicos. Y lo que nosotros aplicamos fue un recubrimiento de tipo hidrofílico para facilitar este movimiento en la superficie. ¿Para qué se ocupa el electrospray? Bueno, lo ocupamos, es uno de los procesos que tiene mucho auge en este momento, porque puede servir para utilizarse en espectroscopía de masas o en algunos sistemas de lago on chip o en la propulsión eléctrica de nanosatélites. Se refiere el electrospray a la técnica de ionizar líquidos mediante la aplicación de campos eléctricos para moverlo y generar una pluma o un spray muy fino de este material. ¿Cómo determinamos las condiciones en las que debe estar este recubrimiento? Pues hay varias técnicas para fabricarlos. En este caso exploramos algunas cambiando las semillas, cambiando el método de crecimiento, y lo que utilizamos fueron nanowires de óxido de zinc. En el ejemplo de la diapositiva, en la parte de arriba está una imagen de cómo se ven estos nanowires, cómo cubren toda la superficie de nuestro material. Y lo que hicimos fue poner una semilla. El proceso para fabricar los nanowires era el mismo, lo único que cambiamos fue los pasos por deep coating que tenían estas semillas. Si lo que observamos es que entre más pasos tenga este proceso de deep coating, el ángulo de contacto que va a generarse en esta superficie va a ser mucho menor. Eso quiere decir que tenemos una superficie más humectable y por lo tanto el líquido iónico que nosotros ponemos en esa superficie se puede mover más fácilmente. ¿Cómo comenzamos? Pues usamos un sustrato, sobre él ponemos una semilla y sobre él crecemos los nanowires de óxido de zinc por el método hidrotérmico. Y en el pequeño video que les muestro, pues tal cual lo que necesitábamos era que al poner nosotros una gota de este líquido iónico, este se esparciera fácilmente sobre la superficie del material. En este caso se esparce sobre esta superficie plana, pero nosotros lo que necesitábamos en realidad es que este líquido subiera por los pequeños conos que estábamos diseñando para nuestros emisores. Además, ya les había hablado de algunas limitantes que tienen los procesos de impresión. En el caso de la impresión de resina, algunas impresoras, las mejores, podemos diseñar cosas con diámetros de hasta 100 nanómetros, no de 100 micras, perdón,
de hasta de 100 micras, pero en el caso de la impresión de metales, sobre todo en este caso de aceros inoxidables, la resolución, los diámetros que podíamos tener en las puntas de estos conos no podían ser menores a 300 micras. Ustedes tenían algo más abajo de estas micras, tienen errores en la impresión, y lo que diseñamos fue una modificación superficial de estos materiales para reducir el diámetro en la superficie. ¿Cómo lo hicimos? Pues mediante una celda de electropulido que nos permitía disminuir el diámetro de estos conos de manera homogénea, porque esa es otra de las características. Necesitamos que todos tengan aproximadamente el mismo diámetro para que funcionen correctamente. Una vez que corregimos esto, nosotros logramos tener, por ejemplo, para el caso de nuestro emisor que fue hecho de resina, diámetros cercanos a las 100 micras. Y en el caso de los aceros inoxidables, son estos conos de aceros inoxidables, logramos reducir desde 300 hasta cerca de 50 micras en el diámetro de estas puntas, y además era un crecimiento, una reducción en el diámetro muy homogéneo. Esta configuración es una configuración un tanto compleja, porque lo que necesitábamos, además de tener estos picos y de que fueran humectables fácilmente, y de que el líquido iónico se moviera fácilmente sobre ellos, es que fueran alimentados continuamente, y eso lo conseguimos mediante la impresión total del dispositivo, el diseño y la impresión por 3D, utilizando resinas y utilizando impresoras de metal. Cada una va a tener sus ventajas y sus desventajas, algunas limitantes. La principal limitante que tenemos en cuanto a el crecimiento sobre resinas de los nanowires es que no todas las resinas van a resistir el crecimiento de este proceso de crecimiento hidrotérmico por el cual nosotros crecemos estos materiales. ¿Qué fue lo que hicimos? Pues tratamos de mejorar mucho los diámetros en cuanto a la impresión, en cuanto al electropulido de las piezas metálicas. Y una vez que tuvimos el dispositivo completo impreso y con estos diámetros que necesitábamos menores a las 100 micras, recubrimos completamente todos los conitos con nanowires de óxido de zinc, y que conseguimos pues que nuestro dispositivo se mojara fácilmente y que fuera alimentado continuamente por la parte de atrás. La principal aplicación, o bueno, la aplicación que nosotros encontramos fue para la propulsión eléctrica de nanosatélites. ¿Qué hacíamos para saber si estaba ionizándose correctamente este electrospray? Pues en la parte de abajo tenemos los emisores, de primero de resina, y junto a él tenemos uno de acero inoxidable. Recordemos, estos emisores están recubiertos con nanowires de óxido de zinc y tenemos un líquido iónico, y mediante el uso de electrodos, extractores y colectores logramos la ionización de ese líquido iónico. Y en este caso podemos ver una señal luminosa de esa ionización. ¿Qué hicimos para saber cómo era? Pues conectamos un espectrómetro de masas a la superficie muy cercana a la zona del colector para determinar cuáles eran los iones que se estaban generando, y en este caso nosotros logramos la ionización total de este líquido, que es un líquido conductor. Este líquido se conoce como MiBF4, teníamos los iones del Mi positivo y los iones del EF4 negativo. Entonces nosotros conseguimos con esta modificación superficial de nuestro material una aplicación, y es la aplicación de estos materiales en la industria del propulsión. Lo que les acabo de presentar son algunos ejemplos de las cosas con las que hemos estado trabajando en los últimos años. La principal conclusión a la que nosotros llegamos es que la ingeniería de superficies, o esta modificación superficial de materiales, nos permite mejorar las propiedades de diferentes componentes. Puede ser útil para muchas cosas, pero nosotros lo hemos enfocado a mejorar la resistencia al desgaste, mejorar la resistencia a la corrosión. También podemos utilizar esta modificación de materiales para desarrollar sensores y mejorar el comportamiento hidrofóbico o hidrofílico de algunas superficies. Algo muy importante en todo este proceso es que nosotros dependemos de la caracterización. Son técnicas muy especializadas las que necesitamos para determinar si funcionan o no. Hablamos de microscopías desde la óptica, de barrido, microscopía de fuerza atómica, hablamos de difracción de rayos X, termogravimetría y los ensayos de adhesión como el de Scratch, el de Pin on Disc,
entre otros. Entonces, tenemos retos muy grandes en cuanto a ingeniería de superficie, sobre todo ahora que vivimos una época de coronavirus. Hay algunos virus o bacterias que resisten más fácilmente en algunas superficies y creo que ese es el reto que debemos afrontar. Por ejemplo, se sabe que el virus vive más tiempo sobre superficies de acero inoxidables que en superficies de papel y es la razón por la que tenemos que estar limpiando continuamente las superficies. Pero también es cierto que estas superficies no están ideadas para estarles pasando estos líquidos resistentes a los virus todos los días ni a todas las horas. Entonces es posible que en algún momento empecemos a ver algunos fenómenos de corrosión, porque quizá las pinturas con las que están protegidos no son las adecuadas. Entonces a veces es momento de ver un poco de qué es lo que estamos necesitando como grupo en cuanto a los problemas que existen a nivel mundial. Y bueno, esto es todo de mi parte. Les agradezco mucho su atención